La vida eterna es un don gratuito. No puede ganarse por medio de buenas obras ni comprarse con dinero, ya que ha sido comprada por Cristo, que pagó el rescate por completo. Pero eso no quiere decir que la salvación no cueste de alguna manera, o que no tenga un impacto para la persona que ha sido salvada por Dios mismo. Esta es una paradoja que puede resultar difícil, pero aún así es verdadera. La salvación es tanto gratuita como costosa. Es una rendición absoluta, total. Es el deseo de hacer todo lo que el Señor demande. Es la renuncia total a nuestra voluntad propia. O en una frase, Jesús requiere que sus discípulos renuncien a todos los lazos y posesiones terrenales que puedan disputar el dominio de Dios en su vida. El llamado a la salvación es esa renuncia por completo a todos los lazos terrenales que puedan disputar el dominio de Dios en sus vidas. Y debido a todo lo antes dicho en este momento, no debería de extrañarnos que Jesús mismo honestamente dijera a sus discípulos: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, esta dificultad para entrar en el reino de Dios es abordada desde diferentes ángulos. Veíamos en el mensaje anterior de nuestra serie. Pero todas ellas se resumen en dos dificultades descritas en la serie de eventos que ocurren en Marcos capítulo 10, versos desde el 13 hasta el 31. Donde nosotros encontramos lo que es la mayor expresión y la más detallada explicación de lo difícil que es entrar en el reino de Dios, según el Evangelio de Marcos. En el primer mensaje de nuestra serie, titulado con las mismas palabras que Jesús dijo, qué difícil es entrar al reino de Dios, conocimos el difícil requisito para entrar en el reino de Dios. Eso es Marcos capítulo 10, versos del 13 hasta el 27. Dicho requisito difícil es el siguiente. Jesús dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ser como un niño, ser como uno de estos que dice Jesús, pues no significa ser inocente, gentil o puro, porque los niños en esa época no eran entendidos de esa manera. La referencia que los discípulos entendieron fue muy distinta. En el mundo antiguo, ser un niño, realmente un niño, era ser pequeño, insignificante, necesitado y sin estatus social. Son aquellos que se acercan dependiendo completamente en Dios. Eso es lo que Jesús quería indicar cuando habló de ser como un niño, que dependas absoluta, total, completamente en Dios. No en tus obras, no en lo que tú eres, no en lo que tú haces. Eso es ser un niño. Lo difícil de este requisito tuvo una ilustración real e inmediata. Justo después de que Jesús bendice a estos niños y está por irse para seguir su camino hacia la cruz del Calvario, se nos dice que vino un hombre delante de él. Un hombre vino corriendo. Que inicialmente nosotros podemos ver que él era como un niño, como uno de estos niños que Jesús acababa de ilustrar o acababa de mencionar. Porque este hombre llega corriendo, llega arrodillándose delante del Señor y le pregunta la pregunta más exacta, más directa: Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar esa vida eterna? Y para los ojos humanos, él parecía ser el candidato más idóneo para la evangelización, para la salvación, que el Señor Jesús haya encontrado tal vez en todo su ministerio, o por lo menos hasta este momento de su ministerio. Y no había una manera, humanamente hablando, de que él pudiera irse sin obtener la vida eterna, pero lo hizo, se fue sin la vida eterna. Y no se marchó porque escuchara el mensaje equivocado, o estuviera confundido, o Jesús no se hubiera explicado bien. No, fue porque no estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía y a comprometerse a obedecer. Después de una breve conversación, un breve intercambio de pregunta y respuesta, se nos dice que él, este hombre, afligido por estas palabras que Jesús acababa de decirle, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes.
De todo lo ocurrido, Jesús extrae la siguiente implicación. Ya que este hombre se está yendo, se nos dice que voltea a ver a sus discípulos, los mira con amor, los mira con preocupación y les dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ya que con toda claridad un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Jesús estaba hablando de una imagen súper entendible para esa época. Era el mismo dicho que nosotros tenemos en la actualidad de cuando los cerdos vuelen. Jesús dice, cuando un camello pase por el ojo de una aguja, un rico entrará en el reino de Dios. Y realmente cualquier persona, en otras palabras, es imposible. Y ante tal declaración, la reacción de los discípulos fue una pregunta: ¿y quién podrá salvarse? Ellos entendieron el mensaje de Jesús. Nadie puede salvarse. Si este rico, si este hombre que moralmente hablando parecía ser el candidato ideal para aceptar al Señor y entrar al reino, ¿quién va a poder salvarse si este no lo hizo? Y a esta conclusión es a la que Jesús quería llevarlos, pues a continuación Él les responde lo siguiente. Él les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es en este contexto en que Jesús menciona esta frase. No es que Dios hace cualquier cosa que tú quieras hacer, sino que hace lo que tú más necesitas, ser salvo. Todas las cosas son posibles para Dios. Dios es el único que puede hacer que una persona, que tú y yo seamos como niños, que nosotros veamos realmente que dependemos absolutamente de Él y que lo necesitamos 100% para ser salvos y para vivir para Él. Dios es el único que puede hacernos como niños para entrar a su reino. Y Dios hizo y hará todo lo necesario para hacer que una persona pueda entrar en el reino de Dios. Un comentarista bíblico llamado William Hendrickson dijo lo siguiente explicando este pasaje, esta declaración de Jesús, hablando acerca de cómo para Dios todas las cosas son posibles. Él dijo, cuando les dijo, para los hombres es imposible, quería decir exactamente esto. En cualquier punto de la salvación, al comienzo, en la mitad y al final, el hombre depende completamente de Dios. Al comienzo, en la mitad y al final, el hombre depende completamente de Dios. Dios no solamente nos da un empujón o nos encarrila en la salvación, como dijo el apóstol Pablo, Él comienza la buena obra y la termina. Dependemos absolutamente de su gracia capacitadora para que nosotros podamos vivir en esa salvación. Él es el que nos salva, nos preserva y nos va a glorificar en el futuro. Alguien lo dijo de la siguiente manera: cualquier buena acción que hagamos, cualquier decisión justa que tomamos, solo ocurren porque Dios está obrando en nuestro interior. Una vez más, Pablo, en esa carta de Filipenses que acabo de aludir, dice que el Señor es el que pone en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios impulsándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos, lo que necesitamos hacer. Sin embargo, nunca se nos dice que lo que hagamos o lo que hemos hecho no lo hagamos o hayamos hecho nosotros. No somos robots, no somos títeres de Dios, realmente actuamos. Y en Marcos capítulo 10, versos del 28 hasta el 31, Jesús reconoce que a lo que renunciamos para entrar en el reino de Dios fue y es algo real. Pero no solo eso, sino que será recompensado. Jesús sabe que nuestras renuncias, Jesús sabe a lo que nosotros renunciamos por seguirle a Él, es algo real. Viene de su gracia capacitadora, viene de su amor, de su poder, de su espíritu que nosotros lo hagamos, pero al final son acciones también nuestras, impulsadas por su espíritu, por Él mismo. O como alguien tituló este pasaje bíblico y me encantó, una persona dijo, este pasaje se trata de la gracia y recompensa en el reino. Son dos cosas que siempre van de la mano. Si la gracia de Dios no actúa en nuestra vida, nosotros no podemos actuar para Él. Necesitamos su gracia. Pero aunque su gracia nos motive, nos impulse, nos haga hacer la voluntad de Dios, nosotros la estamos haciendo gracias a Él.
y seremos recompensados por eso mismo. Al final es un reconocimiento para Dios, pero también Él recompensa nuestras acciones. Es por eso que este segundo y último mensaje de nuestra serie, Qué difícil es entrar en el reino de Dios, tiene por título lo siguiente: la difícil renuncia para entrar en el reino de Dios. Anteriormente vimos nosotros el difícil requisito para entrar al reino de Dios. Ahora veremos la difícil renuncia para entrar al reino de Dios. Y vamos a estudiar esta difícil renuncia bajo dos encabezados principales. Uno será la inquietud, verso 28, y después veremos el incentivo, versos del 29 al 31. Comenzamos con la inquietud. Vamos a estar aquí mucho tiempo en Marcos 10, 28, así que no lo pierdas de vista. Y quiero darte un dato importante porque a la hora de entrar a este versículo nos va a ayudar muchísimo. Marcos omite los discursos largos de Jesús, las enseñanzas extendidas o extensas del Maestro, en comparación con los otros evangelios. Y con frecuencia relata breves extractos o cápsulas para brindar la esencia de la enseñanza de Jesús. Pero Él no pasa mucho tiempo hablando acerca de los largos discursos como el Sermón del Monte o el Sermón del Monte de los Olivos. Él no hace esto aquí. Y el objetivo o la razón es que su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en su enseñanza. Aquí Marcos nos presenta a Jesús como el siervo que siempre está en movimiento constante y rápido. Pero ¿sabes algo? Hay algo especial en Marcos. A pesar de que no nos habla mucho de los extensos discursos, predicaciones, enseñanzas de Cristo, sí tiene algo muy particular. En este evangelio es donde se registra la mayor cantidad de veces en que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de diversas inquietudes que surgían a raíz de experiencias que tenían con Él o enseñanzas que escuchaban de Él. Es decir, en Marcos vemos cómo Jesús interactúa junto con sus discípulos y desde otro punto de vista, cómo sus discípulos tenían esa confianza, esa libertad de hacer preguntas acerca de lo que no entendían, de lo que no comprendían ellos, de aquello que causaba inquietudes. Y tú puedes revisar en Marcos una y otra vez cómo los discípulos se le acercan, le preguntan y sobre todo en privado buscan más enseñanza acerca de Él. Y tal parece que hay algo que Jesús acaba de enseñar en el verso 27, por lo menos, que ha causado inquietud en sus discípulos. Pues se nos dice en el verso 28 que entonces, ahora somos dirigidos a escuchar lo que Pedro comenzó a decir a Jesús. Así comienza el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús. Y esto no es algo que deberíamos de considerar a la ligera, pues aparte del nombre de Jesús, el de Pedro es el nombre más mencionado en todos los evangelios. Llega a ser, por así decirlo, el segundo personaje más importante o relevante, o al menos que tiene más participación en estas historias, en la historia de Cristo. Es alguien que alguien ha llamado de la siguiente manera, el apóstol que más hablaba, o el apóstol que siempre estaba hable y habla, que nunca se callaba. Pedro parece haber tenido una personalidad naturalmente dominante. Era una persona que buscaba siempre el liderazgo, pero no simplemente por resaltar. Parece ser que él era el líder de todos los demás discípulos. Tú puedes leer en las historias o en las listas de los nombres de los discípulos, de los apóstoles, y él siempre aparece al principio. Él siempre es el primero, el líder de los demás. Nadie habla con tanta frecuencia en los evangelios, aparte de Cristo, como Pedro mismo. Y Pedro se hace claramente evidente que él es el líder por la forma en que habitualmente actúa como el vocero de todo el grupo. Siempre está en el primer plano tomando el liderato. Pedro era ansioso, agresivo, valiente, franco y tenía el hábito, dijo una persona, de hacer funcionar su boca cuando su cerebro estaba en neutral. Es decir, hablaba muchas veces cosas que no tenían sentido. Por lo general era una persona muy imprudente. Eso es lo que nosotros encontramos en los evangelios.
Para darte una muestra de esto, me gustaría que me acompañaras a Marcos capítulo 8, versos del 31 al 32. Marcos capítulo 8, versos del 31 al 32. Este pasaje bíblico dice de la siguiente manera: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pedro no comprendía del todo esta enseñanza de Cristo, pero su perspectiva acerca del Mesías y su amor por Jesús le cegaba a las palabras que él les estaba diciendo con toda claridad, y lo reprendía, así como reprendieron a esos niños, como Jesús reprende la mar. Bueno, Pedro reprende al Señor mismo en este caso. Y tan solo 6 días después, la historia nos dice que después de este suceso que acabamos de ver, 6 días después de aquí, Jesús se transfiguró delante de ellos, de los discípulos. Y Pedro, sin poder permanecer callado, a pesar de que lo acababan de reprender, de tener mucho cuidado con abrir la boca por abrirla solamente, Pedro interrumpió la conversación entre Jesús, Moisés y Elías, declarando: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir. Y una y otra vez vemos que Pedro no sabía qué decir. Y más que nada hablaba por hablar, por nerviosismo, por torpeza. Pero, ¿sabes? Así como también Pedro tenía grandes desatinos. Es decir, a veces abría la boca y realmente arruinaba algo que el Señor Jesús estaba enseñando o estaba haciendo. También el apóstol Pedro tenía grandes aciertos, considerables logros con su boca. En cierta ocasión Jesús les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y en Marcos se registra lo siguiente acerca de Pedro: tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y si tú conoces un poco de la Biblia y conoces un poco acerca de esta conversación y pregunta de Jesús y respuesta de Pedro, sabes que en Mateo se dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, no es algo tuyo, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero aquí se omite eso. No porque Mateo esté mintiendo, ni porque Marcos quiere ocultar las cosas, sino porque quiere que nosotros entendamos que esta convicción, por supuesto, vino de Dios, pero era algo que Pedro también había llegado debido a la interacción que tenía con el Maestro. Él se dio cuenta que Jesús realmente era el Cristo en este lugar. Entonces, cada vez que habla Pedro, nosotros tenemos que poner mucha atención porque son 2 cosas muy extremas lo que ocurre. Por una parte, Pedro puede arruinar toda una conversación, puede arruinar una enseñanza de Jesús, pero por otra parte, Pedro puede hacer grandes aportaciones con lo que dice. Así que, ¿qué va a decirle a Jesús a continuación? ¿Será algo grandioso? ¿Será algo terrible? Pero vamos a Marcos 10:28 y no nos perdamos de ahí. Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, ¿qué tiene que ver esta declaración de Pedro con lo que acaba de ocurrir anteriormente? Jesús les acaba de decir: para los hombres es imposible hacer lo que le pidió hacer aquel hombre que vino corriendo y arrodillándose delante de él. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Entonces vienes y me sigues. Esto produjo una inquietud en Pedro y en los demás discípulos, a los cuales él representa como su vocero, pues él no dice: yo, Señor, tengo esta duda, sino nosotros. El razonamiento de Pedro y el de los discípulos fue: si hacer esto, si realmente dejar todo y seguir a Jesús es algo imposible para los hombres, ¿cómo fue posible que nosotros, si lo hayamos dejado todo y hasta ahora lo hemos seguido? Considera lo siguiente. Para ese momento de la historia tú tenías que haber leído Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, en donde se nos dice que Jesús llama a los discípulos e inmediatamente dejan todo, dejan su familia, dejan su barca, dejan sus redes y les siguen.
La pregunta de los discípulos es, ¿acaso esto que está diciéndonos el Maestro, acaso esto que nos está compartiendo el Maestro en este momento, de que es imposible hacerlo, nos está diciendo a nosotros que realmente no lo hemos dejado todo y que realmente no lo hemos seguido como se debe seguir al Maestro? Algo interesante en esta historia que refuerza o que nos hace a nosotros entender mejor la postura de Pedro y los discípulos es lo siguiente. Marcos, para este momento de la historia, nos ha dicho que Pedro, en especial, todavía tiene su casa. También nos dice que Pedro tiene por lo menos una barca de su negocio de pesca. Y también Pedro sigue casado. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, es que literalmente Pedro no había dejado todo. No lo había dejado todo. Y siendo honestos, aunque no se nos diga de forma explícita, creo que de manera implícita también se nos dice que los demás discípulos tenían otras cosas, que no habían dejado todas las cosas para seguir a Jesús. Así que literalmente hablando, no lo había dejado todo, ni los demás. Por lo tanto, Pedro y los demás discípulos tenían esa inquietud, ese temor, esa duda de si realmente tendrían tesoro en el cielo o no. Pedro y los discípulos tenían una enorme inquietud. No estaban completamente seguros de que después de ya varios meses de haber seguido a Jesús, realmente lo habían seguido como debían hacerlo. Pues Jesús mismo les acaba de decir que aquello para los hombres es imposible, y ellos aplicaban esto a sus propias vidas, reconociendo que no lo habían dejado todo, que había cosas que ellos todavía mantenían. De una forma literal, esto no había sido llevado de una forma absoluta, no. Pero la pregunta que debemos hacernos para entrar a la segunda parte de nuestro mensaje, pasar de la inquietud al incentivo, es la siguiente. ¿Debemos renunciar literalmente a todo lo que poseemos para entrar en el reino de Dios? Jesús no pide que todo el mundo se despoje de todo para seguirle, ya que como veremos a continuación, Jesús no niega la afirmación de Pedro. No le dice a Pedro, tú eres un mentiroso, recuerda que todavía tienes tu casa, tu barca, tu esposa. Parece que haber dejado todo significa sacrificar aquellas cosas que representan un obstáculo para la fe auténtica y para la confianza en Dios, para ser como un niño una vez más. No es el llamado a que nosotros vendamos todo y nos deshagamos de todas las cosas y de todas las relaciones, sino nosotros cortar, dejar de lado aquellas cosas que nos estorban para seguir a Jesucristo. Así que en lugar de decirle a Pedro, como lo hizo antes, quítate delante de mí, Satanás, Jesús le da a él y a sus discípulos un incentivo, una motivación para la disposición, o por la disposición, mejor dicho, de haberlo dejado todo y hasta ahora haberlo seguido. En lugar de reprenderlos, en lugar de llamarles la atención, en lugar de decirles palabras duras, Él los motiva, porque sabe que esto es verdad, porque sabe que el sacrificio, la renuncia, lo han hecho. Así que pasamos de la inquietud al incentivo. Jesús va a aliviar esa duda, esa inquietud con lo que dice a continuación. Jesús respondió, y lo hizo inicialmente con una frase que apenas unos instantes atrás utilizó, la cual está llena de significado. Jesús respondió, en verdad les digo. En aquella época debemos de entender lo siguiente. Los maestros normalmente citaban a otras personas como autoridades, a sus antepasados, a grandes maestros de la historia, a otros rabinos. Los profetas del Antiguo Testamento normalmente utilizaban la siguiente fórmula cuando hablaban de un mensaje. Decían, declara el Señor, o así dice el Señor. Esa era la forma más cercana de mostrar una autoridad divina. Pero Jesús fue el único que dijo, así es, en verdad les digo. El Señor mismo está hablando, con toda la certeza y confianza que puede. Y además, siempre que Jesús utiliza esta frase, por lo general lo que dice a continuación difiere o hasta contradice la opinión popular de sus oyentes. Y esta ocasión no sería la excepción. Jesús les dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa,
o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mi causa, o por causa de mí, y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Sin lugar a dudas, este párrafo está repleto de elementos muy llamativos, los cuales a su tiempo atenderemos cómo se le debe hacer. Pero creo que nuestros ojos y oídos occidentales del siglo XXI no logran captar lo sorprendente y contracultural que fue la inclusión de las hermanas y las madres en el listado de los más queridos familiares y más queridas posesiones que alguien haya podido haber dejado en alguna ocasión. Debemos entender esto escuchando como un judío del primer siglo. Porque era muy normal hablar acerca de las casas, era normal hablar acerca de padres, de los hermanos, pero debemos de entender que la postura de los judíos del primer siglo y realmente la cultura en aquel lugar del primer siglo era algo bastante misógino, algo en contra de las mujeres. En aquella época se le convertía a la mujer casi en una reclusa. Tenía prohibido salir sin velo, sin la cabeza cubierta, con la cabeza al descubierto era algo prohibido. No podía conversar con las personas mientras estaba en la calle. Tenía cerrada la escuela tanto para aprender como para enseñar. Y una de las formas más claras en las que nosotros podemos notar esta misoginia, este odio, repudio hacia la mujer, fue por lo que los judíos normalmente oraban diariamente. Ellos decían: seas bendito, Dios nuestro, por no haberme hecho gentil, ignorante, ni mujer. Era una petición que ellos daban, o era un agradecimiento que ellos daban tan terrible, pero esa era la cultura del primer siglo. Las mujeres no eran consideradas de tanta importancia. De hecho, junto con los niños, eran parte de la escala social más baja en aquel lugar. Sin embargo, siempre vemos a Jesús conversando con mujeres, hablando con mujeres, bendiciendo a las mujeres, porque Él siempre tuvo una gran consideración hacia ellas. No tuvo en cuenta para nada los convencionalismos y las normas humillantes de la segregación de la mujer. Así que Él en su mensaje las incluye en esas cosas valiosas, en esas personas tan valiosas que uno renuncia, en esas personas tan amorosas. Las pone a la misma altura de hombres, de hermanos, de padres, porque son importantes. Pero sabes, Jesús no solo considera a las hermanas y madres como personas valiosas a las cuales uno pudiera tener que renunciar por causa de Él y por causa del Evangelio. También las considera tan valiosas como para hacer una recompensa que uno reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Jesús explicó el significado de esta declaración muy temprano en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 3, versos del 31 al 35, nosotros nos encontramos con una historia que nos ayuda a entender esta declaración de Jesús de que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Marcos capítulo 3, versos del 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Ya había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué estaba enseñando Jesús en ambas partes? Hay una situación en la que nosotros nos vemos involucrados cuando venimos a Jesucristo. Nos convertimos en una familia. Y cuando habla de que recibimos, en este caso, 100 veces más, ahora padres, hermanos, hermanas, madres, casas, habla de la forma en la que la iglesia, la comunidad de creyentes deberíamos de funcionar, cubriendo todas esas áreas. Para ellos tendría una aplicación más directa, puesto que sufrirían mucha persecución por parte de su familia por creer en Cristo Jesús.
Así que realmente o literalmente su familia les repudiaría, pero la familia de Dios, la familia de la iglesia, les acogería en sus brazos y con amor les ayudaría. Así que lo que ellos perdieran iban a recibirlo mucho más aquí. Todos los creyentes permanecen juntos como una familia, cuyas posesiones en última instancia son de Dios y por lo tanto las compartirán entre todos ellos. Pero toda esta serie de recompensas viene junto con persecuciones. Y en el Evangelio de Marcos, este tipo de persecuciones son tales que sirven para demostrar si la fe de una persona es verdadera o falsa. Es decir, Jesús dice, todo esto es verdad, pero no olvides esto. No olvides esto. De nuevo mete el contraste para ponernos en realidad. No solamente va a haber cosas buenas o buenísimas, sino también va a haber cosas muy terribles. Va a haber cosas de sufrimiento que te pongan a pensar en tu fe. Va a llegar el momento, dice Jesús, en que vendrán cosas, persecuciones que pondrán en tela de juicio si eres creyente o no. Y realmente te van a llevar a una decisión de permanecer en Cristo, seguirle o regresar o irte muy triste como este joven rico. Esta abrupta y chocante interrupción es contrarrestada por la última frase de esta porción bíblica. Jesús dice, y en el siglo venidero, es decir, en esta época que habrá de venir, en una nueva era que habrá de venir, la vida eterna. Y esto no quiere decir que actualmente no tengamos la vida eterna, ya tenemos la vida eterna, pero llegará el momento en que ésta sea plena, absoluta, total, visible, en esa era venidera o siglo venidero. Pero en particular con esta última frase de vida eterna, hace alusión de nuevo a aquel hombre que buscaba la vida eterna, pero que se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Pero ¿por qué Jesús hace esta alusión? ¿Por qué vuelve a introducir a aquel hombre que se acaba de ir? Porque esta sería la última lección acerca de Jesús, de qué difícil es entrar en el reino de Dios. En el verso 31 Cristo dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué significa esto? En contraste con los ricos y poderosos que parecen ser los primeros en la época presente, están los perseguidos discípulos que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Y en términos de realidad espiritual, están recibiendo mucho más en la era presente y en la vida eterna y en la vida venidera. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? En las apariencias muchas personas parecen que están viviendo su mejor vida ahora, y la realidad es que sí están viviendo su mejor vida ahora en estos 70, 80, 90 años probablemente que cumplan. Porque después vendrá el siglo venidero, esta nueva era en la cual si tú no entras en el reino de Dios, eres echado fuera al lago de fuego, al castigo eterno. Jesús está diciendo lo siguiente, no se dejen engañar por las apariencias, discípulos, Pedro y los demás, no te dejes engañar. Pareciera que ellos están ganando, pareciera que ellos son los que se están enriqueciendo, los que tienen todas las cosas, pero la realidad es que estos primeros o muchos de estos primeros serán últimos y los últimos primeros. No debemos de enfocarnos nosotros en las cosas que podemos ver, inclusive en las cosas que nos suceden o en cómo les va a estas personas que no están en el reino, que rechazan al rey y lo que él quiere hacer. La salvación no viene a través del esfuerzo humano o por obras meritorias, sino a través de la renuncia a uno mismo y de la dependencia de Dios, convirtiéndonos en niños. La salvación, aunque no nos cuesta nada, nos cuesta todo, nuestra vida misma. Seguir a Jesús realmente significa seguirle totalmente. Y aquellos que almacenamos nuestro tesoro en el cielo, entendemos la verdad expresada por el misionero y mártir Jim Elliot. Este hombre que fue asesinado por una tribu llamada los Aucas, que murió por Cristo a una corta edad, dejando a hijos pequeños y su esposa. Él tenía el siguiente pensamiento acerca de la renuncia para entrar al reino de Dios y para traer a otros al reino. Él dijo lo siguiente y con esto concluimos el mensaje. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es tonto
quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hay un costo. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser como niños, depender absolutamente del Señor. Y eso se traduce en renunciar a todo aquello que nos estorbe a Él. Eso es una muestra de lo primero. Es una muestra de que nosotros somos transformados en esos niños. Renunciamos a todo aquello que quiera demandar nuestra atención, el primer lugar en nuestra vida. Porque hemos entendido que preferimos estar en lo último para el mundo, si eso significa estar en primer lugar para el Señor. Perder todo aquello que se va a perder en un momento, para ganar aquello que, aunque las personas no lo vean, no lo crean, es real. Que hay un rey y que hay un reino, y que es difícil entrar en él, y que es imposible para nosotros, pero que por su gracia nos ha traído ahí. Vivamos de tal forma que la gente quiera entrar a ese reino, que vea el costo, pero que también vea el sacrificio y que junto con nosotros ponga la mirada en el Rey, en la recompensa eterna de estar en su reino. Jesús, gracias, porque honestamente no es fácil vivir día a día armándonos de este pensamiento. Siempre habrá, Señor, una ocasión en la que nosotros digamos, es demasiado, es muy pesado, es muy difícil. Y es normal. A los discípulos les ocurrió, se confundieron, se preocuparon de más, tuvieron inquietudes, algunos se apartaron por un tiempo. Sin embargo, tu gracia los mantuvo. Te pido por mí, te pido por aquellos que escuchen este mensaje, que puedan entender, Dios mío, que aunque no nos cuesta nada la entrada en el reino, pues tú has pagado todo, a la vez paradójicamente nos va a costar todo. No en sí mismo, porque nosotros nos ganamos esa entrada, sino porque una vez que estamos dentro, como ciudadanos de ese reino, vivimos de tal forma que nos costará la vida en nuestro mundo. Así que, Señor, ayúdanos a armarnos de este pensamiento. Que tú nos ayudes a entender que nos has hecho como niños y que seamos un ejemplo para que la gente quiera venir, tomar su cruz y seguir a Cristo también. Te lo pido en aquel nombre de tu Hijo amado. Amén.